Vamos a explicar el ensayo en vacío. Bien, para realizar el ensayo en vacío lo que se hace es conectar el primario del transformador a la tensión nominal. Hay que conectar un batímetro y un amperímetro y el circuito secundario se queda abierto. Entonces, ¿qué parámetros se van a obtener? Bueno, pues como veis, se puede apreciar. Por el primario va a circular una corriente baja, pero hay una corriente que se llama corriente de vacío. Con este ensayo vamos a obtener las tensiones o la relación de tensiones y por tanto la relación de transformación. Vamos a obtener las pérdidas en el hierro a través del batímetro, que es un dato imprescindible para luego poder obtener el rendimiento del transformador. Y vamos a obtener los parámetros de la rama en paralelo del circuito equivalente, tanto de la resistencia del hierro como la reactancia magnetizante. Bien, la relación de transformación viene dada por la siguiente fórmula, es decir, la relación de transformación es proporcional tanto el número de espiras como la tensión en el primario con respecto al número de espiras del secundario con la tensión del secundario. Las pérdidas en el hierro del transformador vienen dadas por el P sub 0 y bueno, como las pérdidas en el cobre son despreciables a raíz de que la intensidad es muy pequeña, podríamos decir que con este ensayo vamos a obtener las pérdidas en vacío van a ser las pérdidas en el vacío y vamos a poder obtener tanto los valores de intensidad en el hierro como el magnetizante a través del triángulo de intensidades, como la intensidad de vacío por el coseno de phi y la intensidad de vacío por el seno de phi, y a su vez también podremos obtener la resistencia y la reactancia. El ensayo en vacío es importante y un fenómeno muy típico en cada uno de nuestros domicilios que muchos consumidores no tienen en cuenta, es que muchos equipos eléctricos de nuestra casa, estando en stand-by, están consumiendo. ¿Por qué? Porque esos son pequeños transformadores y funcionan en vacío. Entonces, en el momento que están funcionando en vacío, están consumiendo una intensidad. Entonces, muchas veces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de un ensayo en vacío y vamos a coger un transformador de 10 kVA con una relación de transformación de 230/2300 voltios. En el ensayo en vacío se han hecho en el lado de baja tensión, es decir, se ha suministrado la tensión en el devanado de 230 voltios, que es el de baja. Se ha obtenido una intensidad en vacío en el amperímetro de 0,45 amperios y el batímetro ha marcado unos 70 vatios, que lógicamente son las pérdidas en vacío, las pérdidas en el hierro, mejor dicho, o la potencia en vacío. Para realizar este ensayo, el circuito equivalente de este ensayo en vacío es el que tenéis aquí, es este diagrama, donde tenemos una resistencia en el hierro y una reactancia. Esa intensidad en vacío se va a dividir en dos magnitudes, una la del hierro y otra la magnetizante, y las podíamos desglosar en un diagrama fasorial de la siguiente forma, es decir, la intensidad que pasa del hierro, que es la que pasa por la resistencia, estará en fase con la tensión, y la magnetizante, que es una bobina, estará desfasada 90 grados con respecto a la tensión o a la intensidad del hierro. Como podéis comprobar, la intensidad magnetizante, que es la que pasa por la reactancia, va también en fase con el flujo magnético. La resultante de estos dos parámetros sería la intensidad en vacío. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el ejercicio? Pues la fórmula de potencia de un transformador monofásico, de un circuito monofásico, es esta. Entonces, la potencia en el ensayo en vacío nos ha dado 70 vatios, la tensión en el primario sabemos que son 230 voltios y la intensidad en vacío 0,45. Podemos obtener el factor de potencia en vacío, que en este caso, calculándolo, nos saldrá un ángulo de 47,44 grados, que es el que tenemos aquí. Este sería el ángulo. Bien. Entonces, podemos calcular a través del triángulo de este triángulo de intensidades, podríamos obtener tanto la intensidad en el hierro como la magnetizante I sub 0 por el coseno de phi y I sub 0 por el seno de phi.
y aquí tendríamos los valores de intensidad. Si nosotros quisiéramos calcular las resistencias, pues bueno, pues la ley de Ohm, resistencia por la tensión partido por la intensidad en el hierro, y la reactancia, pues también la ley de Ohm, que sería la tensión partido por la intensidad. Tendríamos los valores de la resistencia y de la reactancia. Bueno, otra forma de poder realizar el ejercicio sería con la misma fórmula de potencia. Esto equivale a que la tensión en el primario por I sub 0 por el coseno de phi, fijaros que es lo mismo que la intensidad en el hierro, por lo tanto ya podríamos calcular la intensidad en el hierro. Y bueno, como estamos en un triángulo rectángulo, podríamos utilizar por el teorema de Pitágoras, podríamos realizar la tensión magnetizante y obtendríamos el valor. Es decir, que podríamos realizar el ejercicio de dos formas diferentes. El ensayo en vacío se puede realizar también en cualquier otra máquina, concretamente en motores. ¿Cómo es el ensayo en vacío en un motor? Pues muy sencillo, es haciéndole trabajar en vacío al transformador, y lo mismo, lo conectamos a la red, ponemos el equipo de medida, tanto watímetros, en el caso de que fuera trifásico habría que colocar los watímetros, en este caso podrían ser de esta forma, 2 watímetros, la suma de los 2 watímetros sería la potencia total, y bueno, pues y un amperímetro. Entonces, la lectura de este watímetro me va a dar la potencia en vacío, y la potencia en vacío concretamente me va a dar las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Las pérdidas en el cobre se van a descontar o van a ser despreciables frente a las pérdidas en el hierro y a las pérdidas mecánicas, también debido a que la intensidad que se está aplicando a esa resistencia es muy pequeña, por lo tanto las pérdidas en el cobre son reducidas. Por eso podríamos decir que en el ensayo en vacío en un motor, además de las pérdidas en el hierro, se van a producir también las pérdidas mecánicas. Al contrario que en el transformador, como es una máquina estática, no existe pérdidas mecánicas. Bueno, espero que haya sido de utilidad el vídeo. Gracias.